Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Miércoles 21 de enero de 2026. Aquí estamos otra vez los que hacemos Asturias al día, con Amor Argüelles en la realización en técnica, en una jornada en la que vamos a hablarles de cómic, de agroganadería y también de la figura de un político que fue muy importante en los finales del siglo XIX y los comienzos del XX, Melquiades Álvarez. En cuanto a lo primero, cómic, porque vamos a tener con nosotros la colaboración periódica que nos ofrece Sean de la Campa, autor de cómic, también de novela, escritor por lo tanto, pero sabe muchísimo de cómic, es uno de los críticos que tenemos en nómina aquí en Asturias al día en cuanto a este arte. Hoy vamos a hablar de festivales, de Comic-Cons, de salones de cómic, si es lo mismo o no, los matices que hay entre ellos, los que están repartidos por todo el mundo y, cómo no, también tenemos representación de este arte del cómic y de los festivales, de esta intención relacionada con la cultura aquí en nuestra comunidad autónoma. La ganadería, la agricultura, la pesca están pasando por tiempos convulsos. La incidencia del pacto entre la Unión Europea y Mercosur, también las denuncias ecologistas ante el Tribunal Supremo por la gestión del lobo, las denuncias sobre el futuro de la PAC por parte de los agricultores y ganaderos asturianos, o el último paro, todavía fue este lunes pasado, de la flota pesquera española, son algunos de los asuntos que van a protagonizar la entrevista que vamos a hacerle a partir de la segunda parte de este programa a Marcelino Marcos Líndez, al consejero de Medio Rural y Política Agraria. Y en la tercera parte del programa les hablaremos de esa figura de Melquiades Álvarez con la exposición Melquiades Álvarez, el centro reformista, que se puede ver en el antiguo Instituto Jovellanos de Xixón. Estará con nosotros Ángel Mato Díaz, que es el comisario de esa exposición. Todo ello en los próximos minutos de radio y de tele, porque este es un programa que se produce en RPA, pero se emite también por TPA aquí en Asturias al Día. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Sean de la Campa, dibujante, escritor, autor, crítico de cómic. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Préstame mucho las presentaciones, pero son un poco desacheradas. Bueno, y lo que mereces, bueno. Si trabajes bien, si faes unos guiones guapísimos para poder exponer el arte del cómic en este programa, hombre, hay que empoderarte, ¿oh? Muchas gracias. Yo un poco mucho, pero vale, muchas gracias. Bueno, normalmente vienes para hablar de cómic, pero, güey, vamos a hablar de lo que alberga los cómics, en el sentido de la figura de los festivales, de los Comic-Cons, de los salones del cómic. Lo primero, estamos falando de lo mismo? Sí y no, son cosas, digamos, son términos diferentes porque nacen en sitios diferentes, pero al final vienen a ser lo mismo, que lleve un montón de xente aficionado a los cómics que xuntase para disfrutar de los cómics y falar de los cómics. Pero sí son, a ver, tienen matices diferentes, pero digamos que el espíritu, por lo menos en el entamuller al mismo. Vale, decíamos al principio que hay los espardios por todo el mundo, también los tenemos en Asturias, vamos tocando, como no, la importancia del Salón del Cómic de Avilés o de Metrópoli en Xixón, pero bueno, eso va a tener también el so apartado en esta conversación contigo. Lo primero, ¿qué hay un Salón del Cómic? Un salón del cómic y eso, y un montón de gente normalmente aficionado, porque si no, no lo frikis, a veces también, ¿eh? Frikis, podemos llamarlos. Esa palabra, a ver, friki viene de una palabra que viene de freak, de Estados Unidos, y nunca entraba a aparecer en España, yo creo que hasta mediados de los 2000, en la primera década. Yo, cuando yo era guaje aquí en Asturias, en los 80 y los 90, la palabra friki no existía. Pero sí, vale como definición frikis de los cómics. Que hay un salón del cómic, y eso, y xente aficionado, frikis de los cómics, que axunten para falar de los personajes favoritos, para falar de los autores. La xente que yo muy aficionada a los cómics, no solo os gusta falar de Superman y de Clark Kent y de la vida con Lois Lane, gusta y falar del autor, del guionista, del dibujante, pero también del entintador, del colorista, del que fa el rotulista, que desgraciadamente hay una profesión que perdióse agora por las nuevas tecnologías hasta mediados de los 90.
el rotulista ya era fundamental y había dibujantes que solo querían trabajar con rotulistas concretos porque eran muy buenos. Y eso desaparece todo a mediados de los 90 con la llegada de pues, la tecnología digital avanza tan rápido y tan rápida y tan barata que acaba con la profesión del rotulista, desgraciadamente. Vale, pero a Xón de la Campa Bueno, ya me enrollé sobre... non lle cae nada en baixo. Por que quieres falar agora, Sí, en estes feches, al tamo de año de los salones del cómic? Sí, lo que iba a deciros es que eso, normalmente vengo aquí a hablar de cómics y préstame mucho, como podéis ver puedo enrollarme de cualquier cosa. Sí, Rotulistas para eso aparte. te traemos, claro. Pero güey quería hablar de los festivales o de los salones de cómic precisamente porque a finales de este mes celebrase el que según muchos, el mayor de Europa, uno de los mayores del mundo y al que llevo yendo yo los últimos 6. Está en la ciudad francesa de Angoulême, que no voy a pronunciar el sitio, la provincia que es, ¿cómo es? Saint-Portois, bueno, yo sé pas. Es muy complicado. Pero bueno, está ahí en el centro de Francia y yo suelo ir todos los años. Celébrase a finales de xineru y una xunta pero guapa pues eso, de autores, de aficionados y de toda la cultura e industria del cómic europeo y mundial, pero realmente ahí notas mucho el push del cómic europeo. Vale, pero este año creo que non. Sí, desgracia, y por eso venía yo a hablar de esto, como quedéme sin ello. Este año, por primera vez, después de más de 50 años, no se va a celebrar. Ya pues contaré las razones por las cuales un poco más adelante para no meterse en el trashing demasiado pronto, pero este año no va a haber y entonces pues nada, como quedé con las ganas de ir porque yo pido mis vacaciones en función de poder ir allí. Esto y un friki, señores. Exacto. Los frikis hacemos este tipo de cosas que organizamos el nuestro año en función de dónde queremos ir a ver cómics, autores y cosas. Bueno, pues como quedé sin ello porque no va a haber, pues digo yo, bueno, pues voy a hablar en la radio de ello Venga, ya que nos ponemos. Claro, ya que podemos. Vale, bien. En cuanto a lo que decíamos antes de las denominaciones, ¿no? Estábamos hablando de festivales, de Comic Cons, de salones del cómic. ¿Qué y el Salón del Cómic y por qué esos diferentes nombres? Porque al final decías tú que había pocas diferencias entre ellos, pero bueno, de alguna había. Hay pocas diferencias, pero de algunas son fundamentales, ¿vale? A ver, los salones de cómic, lo que decía, en un entambullé como si xuntes tú con los tus amigos para hablar de algo que te presta. También así, realmente. Lo que pasa que hay matizaciones. El fechu ye que mucha gente dice que son una especie de spin-off ya en los años 30 en los Estados Unidos había convenciones literarias de ciencia ficción y en las convenciones literarias de ciencia ficción pues también falábase de cómic porque en los años 30, 40 y cuando entama el cómic digamos un poquitín serio y cuando nace Superman, y cuando nace Batman que ya era como una especie de spin-off. El caso y que ese tipo de xuntances que había esos festivales de ciencia ficción nos Estados Unidos existían en los años 30, 40, 50, pero en Europa ya era inexistente. O sea que a lo mejor en Estados Unidos sí nacieron así, pero en Europa las convenciones de cómic no nacieron así. Lo que sí es verdad es que sobre los 60 el cómic faise más adulto, ¿no? Por lo menos para los que llevamos mucho tiempo metido en los cómics, porque el cómic entama a tener, digamos, a apuntar no solo a críos, sino a temáticas más interesantes que pueden llegar, pues, xones adultos, incluso xente maduro. Y é onde se nota que hai outro tipo de xente que ya aficionado a los cómics. Y este tipo de xente, que pueden ser eso, xones universitarios en el caso de Estados Unidos, o xente ya de la cultura y de la crítica en Europa, pues empieza a plantearse que por qué non vamos a facer concellos del cómic como se fan de outras cosas, de literatura seria, digamos. Vamos, haciéndolo casi más intelectual, podemos decirlo de esa manera. Sí, y además, y una cosa que, falando de las diferencias, y una cosa de... y es interesante ver que en los Estados Unidos naz desde un punto de vista quizás más popular y la xente, pues eso, los jóvenes universitarios, pero digamos más popular, mientras que en Europa, aunque había esa base popular también, hay un punto de reconocerlo como cultura. Y entonces involucrase xente muy interesante ya desde el entamu, ¿no? Falando de
los años 60 en Europa, pues el propio Umberto Eco, que ya era un mozo de 30 y pico años, fai varios ensayos sobre el cómic y la importancia del cómic y el valor que da el cómic, cosa que en los años 60, pues a la mayoría, en España, la mayoría de la gente pensaría que el cómic es pues para críos y poco más. Claro, y que en Asturias podemos tener la referencia del cómic relacionado con el TVO, que es como se llamó una publicación que después acabó dando nombre a todo un xénero que era para nenos. Sí, efectivamente. Pero sí. el cómic, claro, va mucho más allá. Sí, yo lo que decía, en los años 60 hay una especie de profesionalización del cómic. Hay autores que fan cosas extraordinarias, Jack Kirby, Steve Ditko, en Europa, Frank Kahn. Hay mucha gente que trabaja muy bien. Y per un lado está toda la base, digamos, del fandom, toda la base de los aficionados que obviamente, como ellos gusta, compren y entonces véndese mucho. Y por otro lado está la crítica que entama a velo como un medio válido para expresar cosas. O sea, hasta entonces parecía que ya era una especie de entretenimiento para guajes que valía poco. En los 60 empiezan a ver que hay un medio cultural válido para poder expresar cosas, lo mismo que la poesía, la novela, el cine o la tele. Claro, quien en España nació en los años 40, 50, 60, inclusive 70, como y en nuestro caso, en los 80, no conoció, pues es lo que decía yo antes, el TVO o el pulgarcito, ¿no? que son quizás las expresiones populares infantiles más conocidas dentro de lo que es el cómic en España. Hay más también, de seguro. Bueno, a ver, en España hubo mucho cómic, pero quizás la que más éxito tuvo fue precisamente el TVO, porque la revista TVO fue la primera, dirigida para críos, vendióse tan bien y tuvo tanto éxito que dio nombre, como cuando falamos de pan Bimbo en vez de pan de molde. Sí, o de Uralita, en cuenta pues de ese material de construcción tan conocido. Dio nombre al género. La revista dio nombre al género. Hubo muchas otras revistas y hubo muchos personajes y la verdad que vendíase muy bien, pero siempre enfocado hacia guajes, hacia niños y neñes y hacia adolescentes, pero quizá hasta los 12, 14, como mucho. Más allá parecía que Yer Comics era de guajes. Yo recuerdo, siendo un adolescente ya de 16 años, que yo no enseñaba los míos cómics porque la gente ya lo identificaba como una cosa de críos y que ¿qué haces tú con esa edad yendo todavía? Después apareció aquella revista que era Mortadelo, que ya inclusive no era solo de cómic, ya tenía incluso semelles, vamos a decir, reales, ya metía otras cosines más, siempre relacionadas con los niños, y eso, bueno, si te apetece un día tocarlo también, porque hay una evolución interesante, ¿no? El tratar de captar... Aparte que Mortadelo fue, la revista Mortadelo fue, no sé cómo decirte, cualquier cómic que se venda hoy en día, por mucho que, y no yo por menospreciarlos porque es de calidad tremenda, pero por mucho que se venda hoy en día cualquier cómic en España, no llega a las tiradas que tenía la revista Mortadelo. O sea, vendíanse millones. Era una pasada. Bueno, ya me perdí. Ya falando de los cómics, no, eso yo culpa mía, que te estoy enrollando con otros temas que no tienen nada que ver. Sí, yo encantado. Vamos a hablar de los salones del cómic. Hay constancia, bueno, había reuniones, como bien decías tú, de aficionados, de frikis, decía yo, ya en los años 20 y 30 en los Estados Unidos, que es donde entama todo este proceso, pero oficialmente también tenemos que ir a Estados Unidos para tener la primera convención, ¿no? Por muy poco, ¿sí? Pero sí, por muy poco, porque la primera en Europa entama poco después, pero sí, oficialmente la que se considera la primera Comic-Con oficial del mundo sucede en Nueva York y llámase New York Comic Convention, de ahí viene la palabra Comic Con, y Comic Convention, Comic Con, y en 1964. Esta, como te decía, y un caso de aficionados frikis. De hecho lo entama un rapaz de 16 años, que tengo por aquí el nombre porque no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bob, no sé qué. Espérate, bueno, da igual. Y era un rapaz de 16 años con un amigo, consiguen invitar, seguro que lo invitaban, pero consiguen que venga Steve Ditko. Steve Ditko es uno de los creadores de Spider-Man con Stan Lee y el dibujante, y en muchos aspectos creador de toda la imagen. Consiguen que vaya a lo que ellos llamen New York Convention de cómics y xunten a unas 100 personas, ¿no? Y debió ser un éxito total en el sentido de había mucha gana de xuntarse, de falar, de ver a los autores, de intercambiar cómics y tal, porque ya poco después, en la siguiente, creo que 2 años después,
en la siguiente convención que todavía fan estos dos rapazos que son de eso, de 16. Paisanos ya. Bueno, ahora serán viejos. Pero na siguiente ya consiguen invitar a un montón de xente moi llamadera de la época, ¿no? Jack Kirby, que por algo lo llaman el rey, Steranko, Roy Thomas, Jill Kane, un montón de autores, guionistas, dibuixantes super famosos en cuestión de 2 años, en una cosa que non existía hasta entonces. Quiero decir, agora ya estamos fechos, inviten a una Comic Con, a un festival, bueno, tal, sabemos lo que lle. Para estos autores, era dir a lo desconocido, non sabían que se iban a encontrar. Lo que se iban a encontrar allí y era un montón de fans pues diciendo ellos lo bien que lo hacían o lo mal, porque los fans son muy puñeteros y también se meten mucho con por dónde lleves el personaje o cómo faz el personaje. Pero sí, gracias a estos dos rapaces tenemos la primera, lo que se conoce como la primera convención oficial. Eso en el 64. En el 64. Eso Europa no tarda mucho en ver que ahí en Europa estaba pasando exactamente lo mismo. En Europa estaba pasando que había un cómic más maduro, mejor fecho y que vendía muy bien. Y la gente dábase cuenta y comprábalo. Pero la gran diferencia de Europa con Estados Unidos, digamos, es que en Europa rápidamente viose como cultura, y viose desde instancias, no solo desde la base, no solo desde los aficionados, pero sino desde, digamos, desde la intelectualidad. Vale, porque ese matiz es importante. Vamos a decir, en Estados Unidos ya era más bien negocio. Nun entamo non, vale? En un entamo en Estados Unidos era afición, vale? Y luego va degenerando hacia el negocio. De fecho, que quería falar más adelante de ello, pero coméntatelo agora, en Estados Unidos agora hai un movimiento que volver a les Comic Cons originales, onde el negocio no tenga tanta importancia y los aficionados tengan más importancia, ¿no? Volver a falar de cómics solo y a ver autores. Ahora el negocio en Estados Unidos lo cúbrelo todo, todo. Y de alguna manera aquí también, porque, a ver, el cómic, como otras industrias, y negocio. Lo que pasa que en Europa primose siempre más el punto cultural que tiene el cómic. En Estados Unidos, y negocio, y yo como efecto secundario y cultura. Vale, eso no en cuentes al mercado, pero en cuantes a los contenidos podremos hablar de lo mismo. Quiero decir, ¿hay un cómic más intelectual en Europa que en los Estados Unidos? A ver, no, eso no creo. Hay más cómic de autor en Europa que en Estados Unidos, porque es más fácil dar salida al cómic de autor. Entonces, el cómic de autor yo, por decirlo de alguna manera, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo estoy en casa, tengo una idea, faigola yo, todo lo desarrollo. Lo que ahora llamamos indie. Sí, de alguna manera. Pero en Europa el indie y la norma, casi. ¿Vale? Mientras que en Estados Unidos lleva un subgénero del cómic. Esa es la única gran diferencia, porque sí que hay un montón de cómic americano que trata temáticas súper adultas, súper intelectuales casi, si me pones, y de todo tipo. Quiero decir, por ponerte el ejemplo de Maus, que no sé si lo conoces, pero bueno, que ganó varios Eisner, lleva bastante antiguo. Sí, el del Holocausto. Sí. Entonces, por ponerte un ejemplo, ese ya americano, hay mucho cómic intelectual también. Lo que pasa es que hay una industria, digamos, de entretenimiento del cómic tremenda, que produce mucho y de la que surgieron un montón de cosas, como por ejemplo, las películas, las series, todo eso, claro, todo eso son millonarios. Entonces, hay mucho interés por mantener esa parte de entretenimiento y cultural, de entretenimiento y de negocio. Pero eso no quita para que surda un montón de gente que faiga cómic cultural, digamos. Falando de películas, y muy curioso, la rapacería de anguaño, niños que pueden ver las películas de superhéroes que están inundando a lo largo de los últimos años, ya décadas, podemos decir, las pantallas de los cines y de las televisiones, no saben que vienen, la inmensísima mayoría, de un cómic. Sí, no, a ver, son cosas que me llaman mucho la atención porque, claro, para mí, como el proceso es justo el contrario. Claro. La primera vegada que vi una peli de Spider-Man en el cine, bien fecha, porque les hubo antes, en los 80 y eran muy males, pero bien fecha, que creo que fue antes de los 2000, para mí fue flipante porque ya era ver en realidad algo que tenía muy mamado de niño. Pero los guajes de hoy no, los guajes de hoy... y el proceso es totalmente al revés. Claro. Ellos ven pelis que ellos gusten y luego a lo mejor, que ya lo bueno que tienen las pelis, van a la tienda de cómics a ver si encuentren historias de esos personajes.
pero sí, la mayoría, non lle que crean que los personaxes nacen na gran pantalla, pero digamos que la forma de introducirse con ellos ya a través del cine y desconocen muchas de las cosas de los personajes. Yo sé de un caso No, personal yo soy un ciento. que pasó con Black Panther. Con Black ¿no? Panther. Bueno, pero hay mira, muchísimos. hay muchos casos de muchas pelis muy taquilleres que la xente que non sabe que están basadas en cómics. El cómic lo que te permite, e agora ya por divagar sobre el cómic te permite probar todo tipo de historias. Porque lle un medio de crear muy barato. O sea, yo estoy en mi casa yo solo y faigo cualquier tipo de historia. Yo a lo mejor si voy con esa historia a un estudio de cine, dícenme, no, esto es imposible, nadie lo va a querer. A lo mejor nadie lo va a querer, pero si tú pruebes primero un cómic y resulta que vende mogollón, entonces sí que lo va a querer alguien. Entonces, y una forma para el cine y para las series, el cómic y una forma de asegurarse historias que tienen push entre la gente y que van a gustar porque ya saben que triunfaron en el cómic, ¿entiendes? Y un poco lo que pasa con la literatura en general. Fanse adaptaciones de libros porque venden bien, porque tuvieron éxito. Bueno, pues desde unos años fanse adaptaciones de cómic por lo mismo, porque venden bien y tuvieron éxito. Vamos a fundar un poquitín más Sí. en esa diferencia entre el entusiasmo por el cómic, ¿no? Sí. Entre esa diferencia entre Estados Unidos y Europa, entre llegar a clases populares, a mozos universitarios o a una, en teoría, intelectualidad. Esa figura en teoría, sí, de tampoco Umberto quiero... Eco que comentabas tú antes Sí. es importante. A ver, no quiero que parezca que el cómic europeo es estirado, porque no es eso para nada. Europa está llena de autores súper, digamos, normales y de xente aficionado que no busca ninguna intelectualidad. Pero sí es verdad que el primer festival, y de aquí los nombres. El primer festival que se produce en Europa lle en 1965, un año después del de Nueva York. 64 de Nueva York. Exacto. Y lle en Lucca, en la ciudad de Lucca, en la Toscana. Y llámase Salone Internazionale dei Comic de Lucca, ¿vale? Y como llámenlo Salone, ¿vale? Eso ya es salón, pues a partir de ahí todos los que salen en Europa empiezan a llamarse salón. Probablemente por imitación. De hecho, el de Angoulême, que nace un poco más tarde, nace precisamente por imitación del de Lucca. El de Lucca ahora mismo y el más grande de Europa, y el segundo más grande en visitantes del mundo. Y nace en los 60 precisamente, este no nace de la base, digamos, este no nace de los aficionados, sino que nace del hecho de que varios intelectuales, críticos, profesores universitarios, escritores de literatura, digamos, bien, o sea, guay, no como el cómic, entamen a ver en el cómic cosas de mucho valer, cosas digamos de cultura de alto standing, como decía aquí, la alta cultura, la que tengo encima de la estantería, bueno, pues lo que se ve cuando llegues a casa para presumir de ello, ¿no? Pues entamen a verlo como Quijote, la Biblia. Entamen a verlo como de algo de alta cultura, digamos, ¿no? Entonces, plantéense, ¿por qué no vamos a hablar del cómic? Y como nace el primer salón europeo, que la primera edición no lle en Lucca, lle en otra ciudad que se llama Bordiguera, pero al año siguiente pásenlo ya directamente a Lucca. Y conviertes en una gran exposición de xuntanza pues eso, de frikis, de intelectuales, de críticos literarios que quieren falar de lo que se entama a conocer como el noveno arte, porque ven en el cómic, llámase también arte secuencial, o sea, son imágenes, que con imágenes voy contándote una historia. Entonces, empiezan a ver en el arte secuencial de algo que antes no veían, que pues cultura, y que merece estar, pues como el resto de la cultura, en sitios. En el caso concreto del de Lucca, que anguaño llámase Lucca Comics and Games, sí, que eso también, si quieres podemos comentarlo sí, también. Vale, luego te lo cuento, sí, llegamos a más de 300.000 visitas en 2022. Sí. Bueno, por eso digo que de números ya muy importantes. Claro, por eso digo que no quiero hablar de intelectualidad, porque la realidad es que una de las cosas más guapas que tiene el cómic es que ¿cómo te diría yo? De base, en el sentido de que el cómic gusta a todo el mundo. El cómic gusta ahí a los guajes pequeños, gusta ahí al paisano adulto, gusta ahí y no tienes que haber estudiado nada para meterte en un cómic. Una de las grandes, cuando yo doy varios, voy dando talleres por institutos y por coles sobre cómic, y siempre digo que una de las grandes ventajas que tiene el cómic sobre el resto de la literatura, incluso sobre las películas, y que el cómic atrápate
de inmediato. O sea, tú agarres un libro y tienes que meterte en el libro. Tú voluntariamente tienes que meterte en el libro. Tú pones una peli y tienes que parar y ver la peli. Mientras que el cómic está ahí expuesto y ya está llamándote, porque las imágenes están llamándote y es tú el que vas a por ellas. Y eso ya es la gran ventaja y la gran facilidad, y es súper accesible. Por eso se utiliza tanto de manera didáctica para todo tipo de cosas. Quiero decir, no solo para lenguajes, para muchos trabajos, cuando tienen que explicar cosas, utilicen cómic. Por ejemplo, de seguranza. Exacto, porque hay una forma, y es muy fácil entrar, y es muy fácil describir lo que quieres contar, y además quedas en la memoria. Claro. O sea, el cómic tiene lo todo. Los niños, cuando empiezan a leer, suelen ver imágenes que debajo tienen una palabrina. Sí. Eso va camudando, va dando más importancia a la palabra y menos a la imagen. Al texto con la imagen y al ir narrando con la imagen y con el texto. Hasta que después hay un tochu que no tiene una imagen, que es lo que dicen los guajes cuando ya te dicen, pero si no tiene ningún... Pero eso requiere un esfuerzo que el cómic no necesariamente te pide esfuerzo. Puede pedírtelo. Ayer Tintín... Sí, iba a decirte, y Tintín no es el peor. Blake y Mortimer, un día hablamos de Blake y Mortimer. Blake y Mortimer, los textos son interminables. Pero digamos que aún así es muy accesible. Y esa es una de las grandes ventajas del cómic, para mí, sobre otras formas de expresión culturales que hay, que permite que todo el mundo disfrute de él. Y por eso quería decir que no quiero dejar la idea de que el cómic en Europa es de intelectuales. No, el cómic en Europa, como en todo el mundo, es de todo el mundo. Falando de grandísimas convenciones de cómic, sí que sí, la más grande en cuanto a esa afluencia, llevamos hasta Asia, llevamos hasta Japón, hasta Tokio. Sí, los japoneses llevan haciendo cómic desde antes de que se hiciese el cómic, ¿vale? Y una forma de explicarlo un poco rara, pero voy a explicártelo. Sí. En la cultura japonesa, la imagen y sobre todo los grabados, digamos, con ilustraciones, es una cosa que es tradicional de ellos, mucho más que, en Europa y en el mundo occidental también, pero digamos que nosotros siempre prestamos mucha atención a lo que cuando hablamos de artes plásticas, a lo que es la pintura. Y ahí es donde se ponía la gran valoración de un artista, mientras que en Japón lo que nosotros conocemos como ilustración o artes gráficas, pues sí, el grabado, cosas así, y era la su pintura, ¿no? Y era lo más importante. Y de ahí pasar al cómic es muy fácil, porque es básicamente lo mismo. Y ilustraciones con imagen, con textos, y era muy fácil. Entonces el cómic... el cómic que ellos llaman manga, en Japón tiene una gran tradición y prende con una facilidad rapidísima. Por eso la convención de Tokio, y de las primeras también, y de 1974, y llámase eso, Comiket. Y como hay tantísima afición y son tantísimos japoneses, pues tienen una cantidad de visitas que son tremendas. O sea, estamos hablando del rodio de 750.000 visitantes en 2019, que yo cuando salgamos... Sí, la media y de medio millón de habitantes en cada edición, pero estamos hablando que de son... visitantes. De visitantes en cada edición, pero estamos hablando que son ediciones de 4 días, o sea, 3-4 días que pasen medio millón de personas por ahí, que es una barbaridad. Y en esa edición en concreto, la de 2019, llegaron a los 750.000 visitantes, que es una locura. Bueno, vamos a volver a la de Nueva York, que ya era con la que entamábamos, la primera que decíamos en 1964. ¿Qué fue de ella? ¿Sigue haciéndose? No, y ahí ya era donde quería contarte yo otra diferencia entre les europees y les americanes. Sí. Les europees, por norma, suelen tener apoyo sofitu público. Precisamente porque se ve como cultura, precisamente porque se ve como de algo, digamos, para poner en valor, como una representación de lo que somos, de alguna manera, suelen tener sofitu público, ya sea de los ayuntamientos, de las, ¿cómo se llama? Autonomías o regiones en cada país, suelen tener sofitu público. Eso ya es inexistente en Estados Unidos. El sofitu público no existe para nada porque no son mucho de sofitar públicamente. Entonces, esa primera edición que nació en el 64 en Nueva York, estaba fecha por unos entusiastas que obviamente no tenían un duro y duraron pues pocas ediciones, no sé si duraron 2, 3, pero duraron pocas ediciones. Consiguieron crear algo muy guapo y consiguieron crear entre la gente la necesidad de seguir haciendo esto porque funcionaba. Los propios autores dábanse cuenta de que ellos lo necesitaban porque un autor de cómic vive encerrado en su casa
y solo sabe si lo que fai funciona o no en función de que se venda máis ou non e lo que diga el editor. Pero si tiene acceso a la xente... Esa interacción. Claro, si tiene acceso a la gente, entonces digamos que eso lle combustible. Eso lle combustible cuando te están diciendo, oye, qué bien, cómo me presta, oye, por favor, tal. Entonces, hasta cierto punto son precisamente les convenciones y los festivales los que convierten a los autores en superestrellas. A ver, ya sé que falar de superestrellas para la gente que non está metida en el mundo del cómic resultará vos un pouco raro, pero son superestrellas, ¿vale? Hai xente como Chris Claremont, que va a venir al Celsius de este verano, guionista de cómics, que fue guionista de cómics de lo que aquí se conoce como la Patrulla X durante 15 años, de los 70 a principios de los 90. Chris Claremont y una superestrella, y una mega estrella. Vaya donde vaya un autor de cómics, este autor de cómics, cualquier aficionado al cómic sabe quién ye. No sé cómo decirte, queda cursi decirlo, pero tocote de alguna manera de algo que él escribió, ¿vale? Porque repito, súper influyente y muy, muy conocido. Entonces, ese rango, ese estatus de superestrella nace en las convenciones, en los festivales. Hasta entonces no lo había porque no había forma de interactuar. Y por eso son fundamentales. Y alguien que se da cuenta de que son fundamentales aparte, y ahí es donde viene la parte del negocio, son las propias librerías y las propias editoriales. De repente, de esta xuntanza de frikis, non solo dan a conocer, dan publicidad de lo que nosotros hacemos de manera gratuita, sino que además potencien las nuestras ventas. Entonces rápidamente las editoriales y las librerías métense. Y en Nueva York, cuando estos rapazos, los primeros, digamos, dejen de hacer la primera convención, las siguientes convenciones que se entamen a hacer son todas convenciones fechas por librerías grandes, que hay una forma de vender más cómics. Entonces, vamos, que deseamos los dos rapazos de 16, 17 años, menos de 20, que la entamen a lo largo de pocos años, que consiguen mucho éxito y después ya llega al comercio de verdad. Efectivamente. Ahora hay una cosa que se llama la New York Comic Con separado, ¿vale? Porque sí, ¿por temas legales. La primera era la New York Comic Con xunto, sí. Y como me imagino que no me estaba registrado, pues la empresa que lleva la New York Comic Con separado, o sea, Comic Con, non pode poner el mesmo nome. Porque hieren adolescentes, pero non hieren bobos. Pues sí. Entonces non pueden poner el mesmo nome. Y entonces tiene otro nombre, está separado. Pero vamos, esa, que es la más importante de Nueva York y es la más importante en cuanto a visitantes de Estados Unidos, sí. Esa lleva un negocio y llévala una empresa. Llévala una empresa... una empresa británica que es una multinacional de la publicación, como una casa editorial de publicación, información, tienen revistas, libros, periódicos, y llévenla como una empresa para ganar perres. Les entraes obviamente cuesten pasta, todo lo que se falla ahí cuesta pasta, y empiecen, no entama con ellos, por supuesto, pero en Estados Unidos das una cosa que no se da en Europa, salvo en casos excepcionales que yo, a ver si recuérdamelo y falote de ello, sí. Que por ejemplo los autores cobren por los autógrafos. Cobren por los autógrafos. Cobren por los autógrafos, cobren por las fotos, cobren por ya no te digo por un dibujo, por supuesto. Eso no existía al principio. En los años 60 y 70, en Estados Unidos, ¿sí? Los autores hacían autógrafos gratis y hacían 4 garabatinos así gratis y tal. Eso en Estados Unidos ahora ya inexistente. Por suerte, en Europa sigue siendo así. O sea, incluso autores americanos que vienen aquí, digamos, por ejemplo, en el caso del cómic Avilés, adáptense al fecho de... Claro, eso te iba a preguntar, cuando un autor de los Estados Unidos vienen aquí a Avilés o bien a Sisión, ¿qué faen? Porque... A ver, por eso te quería, es que estamos saltando un poco, pero por eso quería matizar una serie de cosas. Yo sé que en el caso de Cómic Avilés no cobren, no sé si Jorge o quien lo lleva fan ellos un briefing de cómo funciona aquí la cosa, pero no cobren ni por las fotos ni por los autógrafos. Sélo, entre otras cosas, porque yo tuve con varios autores, falando con ellos, faente los autógrafos, faeste semelles y tal, y no pasa nada. Pero en Estados Unidos hay un negocio todo se vende. Y entonces véndense los autógrafos, véndense los semelles que faes con ellos. Es que parece ablucante que eso sí así. O sea, tú... Aunque merques la obra, aunque tengas físicamente, oye, mira, acabo de comprarte este cómic y es tuyo, fírmamelo. Depende del autor, como todo.
por eso el estatus de superestrella. Pero depende del autor, pero sí. O sea, si es un, entre comillas, don nadie, probablemente no te cobra por el autógrafo. Pero la gente más conocida, estamos hablando de gente que vende millones de cómics, que llega a todo el mundo, pues sí que cobra por autógrafo, por foto, y por supuesto por dibujos. Y los dibujos, a ver, yo entiendo que se cobren por los dibujos cuando faes encargos, que son claro, cosas diferentes, ¿no? Un autor dice, voy a estar en esta convención este día, si queréis encargo, tengo tantos huecos para tal encargo, y cobres, pues eso, $300, $400, lo que sea. Pero, hombre, para 4 garabatos en un momento dado que te cobren también, pues, pero $20, sí. Sí, bueno, pues oye. Bueno, y no sé por qué te contaba esto. No, como se estaba desarrollando... Eso, por eso surge desde unos años para aquí en Estados Unidos también la idea de volver un poco al cómic a las convenciones como eran antes, solo cómics y autores y tal. Ahora las convenciones, la de Nueva York, que ya te digo que ya es la más potente a nivel de visitantes, y la de San Diego, que ya es la más famosa a nivel mediático, ya no falen solo de cómics, falen de cómics, y hay autores, y hay de todo, pero falen de tele, de series, de películas, y lo de games, de videogames, de videoshows de todo tipo, de ahí lo de games. En el caso de, por ejemplo, de lo que hablábamos del Salón Internacional de Luca, yo creo que cambiaron el nombre por Luca Comic and Games, precisamente por hacerlo más, ¿cómo te diría yo? Más, sugerente a la gente. Yo no lo veo necesario, pero bueno, hay una forma de modernizarse, ¿no? El Festival de Angoulême también estamos llamándose Salón de Angoulême o algo así, y en algún momento, en los 80, decidió cambiar a Festival. Los cambios de nombre son bastante normales. Pero bueno, volviendo a lo de los americanos, el de San Diego, me imagino que ya el que más conoce la gente, la convención de San Diego, porque ahí básicamente ya donde utilicen las grandes plataformas de pues, audiovisuales, Disney, Netflix, yo qué sé, Hollywood, Paramount, todo, utilícenlo para presentar novedades, para hacer mesas redondas con los autores. Claro, eso ya si falábamos de perres antes, eso ya tremendo. ¿Dónde queda ahí la cultura? Por supuesto que hay cultura, claro. Todas esas manifestaciones son manifestaciones culturales, pero prima por encima de todo la pasta. Vale, y después llega el cosplay. Y llega el cosplay. A ver, eso sí que merece una atención especial. Eso y otra cosa que se desendolca. A ver, estábamos hablándolo antes y yo la verdad que no, tengo dudas si desendolquen de manera paralela en Japón y en Estados Unidos. Vamos a explicarlo primero para nuestros oyentes y los nuestros espectadores lo que es cosplay, porque, a ver, mucha gente sabe lo que es, pero habrá lo que no. ¿Qué es el cosplay? Cosplay bueno, pues eso es costume play. El costume es disfraz, antrochase, y play, pues como xugar. Pues el cosplay es xugar antrochase, básicamente. Y el cosplay los aficionados que se disfracen de sus personajes favoritos, de lo que sea. Yo tengo la constancia de que en Estados Unidos el cosplay, como lo entendemos ahora, nació de los cómics, por varias, temáticas que hay y varias cosas, testimonios que hay que nació de los cómics. Falábamoslo antes y a lo mejor no sé si en Japón nació en paralelo del anime, que puede ser el anime las típicas series y películas de animación japoneses, ¿vale? Normalmente el anime fa lo mismo que Hollywood con los cómics americanos, vive del manga japonés, o sea, primero sale una serie de manga y el cómic japonés, primero sale una serie de manga en papel, tiene mucho éxito, y entonces algún productor en Japón dice, pues voy a hacer un anime, voy a hacer una serie de televisión o una peli sobre esta... Son dibujos animados. Dibujos animados. Aunque es verdad que el anime tiene mucho contenido adulto, porque... Sí, y erótico inclusive, pornográfico también. Porque volvemos a lo mismo, los japoneses, precisamente por el fecho de que para ellos, digamos, el cómic es casi algo tradicional, intrínseco a la su cultura, no lo vieron como de algo para niños nunca, sino como un medio más, en el que tienes categorías, como en el cine, tienes paneños, pero tienes adulto erótico, lo que quieras, o de terror, o de las cosas más bestias. Entonces, el anime, tanto el anime como el manga, que son eso, pues los dibujos animados japoneses o el cómic japonés, los dos tienen todo tipo de temáticas. Y tú puedes encontrar a gente, ya fai mucho tiempo, puedes encontrar temáticas específicas para mujeres de 50 años y temáticas específicas para paisanos de 60 años. Y venden y una forma de entretenimiento y de comunicación que venden a todos los estratos y a todas las edades de Japón. Y
Y, falando del cosplay, yo no sé si el cosplay en Japón nace de forma paralela como nace en Estados Unidos. Lo que sé es que en Estados Unidos nace precisamente por... a mediados de los 80 o así, el cómic entama a vender muchísimos millones. Bueno, ya lleva vendiendo muchísimos millones. Pero, y cada vez hay más convenciones. Entonces, de algunos ¿cómo se llaman estos? Dueños de librerías avispaos, sí, entamen a contratar a actores, sobre todo actrices, para que se disfracen de los personajes más llamaderos físicamente. Que siempre tienen que ver con el erotismo. Sí, que tienen, digamos... Bien apretados. Exacto, digamos con trajes trajes que enseñen mucho, con botes altos, con tacones y tal, y contraten a estas actrices para que estén nes tiendes y nes convenciones, y así atraer a más gente a ver los cómics. Y a partir de ahí, eso empieza a crear todo un género. La gente ve a otra gente disfrazada, entroxada de los sus personajes, y muchos también a pensar, oye, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y entonces crea el género de disfrazarse. Y ahora el cosplay tiene sus propias convenciones, claro. Tiene sus propios, y una industria también que mueve un montón de pasta, muchísimos creadores, aquí tenemos varios en Asturias bastante llamaderos creadores de cosplay, que hay mucho trabajo. O sea, hubo un momento, digamos, en el que se tomábase como no muy serio, pero ahora hay muchísimo trabajo el disfrazarse, el crear. Normalmente el creador del cosplay crea todo lo que lleva el disfraz. No lo compra, digamos, hay quien lo compra, hay quien lo mejora, hay quien lo crea de cero, hay quien lo compra solo, y bueno, digamos que si tiene menos creatividad, pero en general lleva mucho trabajo, ¿no? Y fans de todo tipo de convenciones y de festivales precisamente alrededor del cosplay. Vamos a hablar de lo asturiano, porque sí, ya no sé dónde prestábame tocar lo que estamos haciendo en Asturias con un Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias que se celebró la primera vez en Xixón ya en el 72. Exacto, porque además el Salón del Cómic del Principado de Asturias y el segundo salón más antiguo, era porque ya no existe, el segundo salón más antiguo del cómic de Europa, después del de Luca. Y la verdad que eso yo es una cosa muy guapa, que muestra una cosa que yo siempre falo, y falé aquí más vegaes, precisamente por la cantidad de autores y que tenemos aquí. Y es que el cómic en Asturias siempre funcionó muy bien, siempre hubo mucha afición y siempre hubo mucho creador. Entonces, gracias a Faustino Rodríguez Arbesú, que ya era un gran aficionado al cómic y otras muchas cosas, ya era escritor, historietista, crítico. Gracias a él, pues, entama el primer salón del cómic del Principado, que se fue en Xixón. En un entamo, en los primeros años, y como una subdivisión, digamos, del certamen internacional del cine paneños, lo que antes era el FIX, ¿no? Sí. Pues en un entamo, ese salón del cómic del Principado ya era una especie de... Pues sí, como subsección dentro de ese certamen internacional de cine. Pero debido a la afición y al bien hacer de Arbesú, pues siguió más allá, digamos, se partóse y siguió más allá de eso. Duró del 72 al 2014, que hay un montón de años, durante mucho tiempo siendo el festival de cómics más antiguo de España y el segundo más antiguo de Europa. Y vino, la lista de gente que vino al festival ye tremenda, o sea, vino todo tipo de autores europeos, americanos, japoneses. Yo, de hecho, algunos de mis primeros autógrafos tuve los en ese festival. Walter Simonson, el creador de Thor, entre otros. Bueno, no creador, perdón, lo siento. Uno de los mayores guionistas de Thor, pues tuvo en ese festival. Yo tengo su autógrafo que todavía guardo con mucho cariño. Y nada, realmente fue un festival que ya era una maravilla que lo tuviésemos aquí, que ya era una pasada que pudiésemos hacer esto y que durante todos los años de la su existencia siempre tuvo el mismo problema. Les perres. Porque, volvemos a lo que hablábamos antes, como no hay una financiación privada, porque, digamos, en Europa el negocio no se veía de la misma manera, ni probablemente el público estaría dispuesto a trabajar de la misma manera, quiero decir, que me cobren por sacar una semilla, pues entonces no había una implicación privada por un lado. Y luego les administraciones pues variaban mucho. Entonces el festival, el Salón del Cómic de Xixón, del Principado, estuvo una temporada en Xixón. Cuando cambiaron los tornes estuvo una temporada en Ubieu.
cuando cambiaron los tornes volvió para Xixón, cuando cambiaron los tornes pues estuvo por otros sitios de Asturias. El caso ye que siempre tuvo el mismo problema y ye que no tenía suficiente financiación. Lo poco que tenían, pues hacían maravillas con ello y aparte pues hay episodios pues eso, del propio Fernández, el propio Faustino. Rodríguez Arbesú. Eso, Rodríguez Arbesú y la mujer y otros, pues montar ellos los stands porque no tenían perres para pagar pues una empresa que montase los stands y cosas así. Entonces, desgraciadamente nunca tuvo perres. La mujer Eulalia Eguren. Eguren, exacto. Perdón que me equivoco. No, bueno, a ver, como panón, con todo lo que tienes en la cabeza y con toda la presión que te estoy metiendo, Xion. Los premios Astur que daban con H y con Xe, Axtur. Una cosa que no falamos en ningún momento de las convenciones y de los festivales y el hecho de que normalmente, aparte de todo el negocio o aparte de toda la cultura, hay premios. Se dan premios a mejor guión, mejor dibujante, mejor tal. En el caso del Salón del Cómic del Principado de Asturias, los premios se llamaban los premios Axtur, o con H y con X. Y el caso ye porque un personaje que había creado Víctor de la Fuente, pal mercado francés. Ah, mira, eso no lo sabía. ¿No sabías? Pues y un personaje que creó Víctor de la Fuente pal mercado francés y que obviamente llega Astur, porque si tú pronuncias eso en francés, la H no se pronuncia y la X Axtur, bueno, más o menos. Digamos, de alguna manera camufló el nombre Astur dentro del su personaje sin que la gente lo supiese. Entonces, como tenía una connotación tan asturiana y por otra parte y era de un creador asturiano, pues diose ese nombre a los premios. Y los premios Axtur eran muy cotizados, o sea, muy valorados por los autores que venían aquí, porque ya te digo que tenía una gran... tenía mucho prestigio el festival, el Salón del Cómic del Principado. Sería guapo volver, pero no sé si se podría. ¿Y anguaño qué tenemos? Anguaño tenemos dos cosas de las que quiero hablar, que además son muy interesantes, porque una un festival a la antigua usanza, y otra todo lo contrario. El festival a la antigua usanza, digamos, el de cómic, les jornades del cómic de Avilés, donde probablemente sea el festival más autor fan friendly, en el sentido de el autor está muy cerca de los fans, de los aficionados, la gente puede hablar con ellos con facilidad, son muy accesibles, hay mucho intercambio y de hecho casi todos los autores que vienen siempre ponen en valer eso, ponen en valer el hecho de que diferente a otros festivales en el sentido de que están muy cerca del público y ellos agradecenlo eso. Y sobre todo los americanos suelen flipar con el tema porque y es muy diferente a como lo fan ellos. Yo recuerdo que en este festival ¿cuándo fue? Unos años, cuando todavía estaba vivo el prove, George Pérez, que ya era un dibujante de cómics muy famoso que murió hace unos pocos años, vino y yo fui con los mis guajes, estuvimos hablando con él, autografió todos los cómics que puse, lo que quiso, hizo unos dibujinos y yo, aparte de semelles, dio unos abrazos a todos, porque yo era un paisano como muy happy flower en el sentido, muy buen paisano. Y la verdad que eso no lo tienes en ningún otro festival, ¿vale? Y eso es una cosa muy guapa. Olvidábaseme decir que los que llevan el festival son Jorge, téngolo por aquí, debería decirlo. Jorge Iván Arguiz. Eso, Jorge Iván Arguiz, Ángel de la Calle y Germán Menéndez, ¿vale? Y la verdad que yo una pasada. A mí, yo tuve el año pasado por primera vegada como ponente, que nunca había estado como visitante, y estuve hablando del cómic asturiano y el cómic en asturiano, y la verdad que yo un festival, y además yo consigo traer a gente súper interesante, a un festival en teoría pequeñín, cada vegada y más grande, pero en teoría pequeñín en el sentido de cercano, ¿no? De que estás muy cerca, la gente, después de hablar y de hacer la ponencia, va a los bares que hay alrededor y encuentres a un guionista, un dibujante, falando con gente ahí tomando una cerveza. Y una cosa guapísima. Claro. Vale, este y uno de los ejemplos, pero tenemos más. Y el otro y el festival que tiene el Metrópoli. Metrópoli, todo el mundo sabe lo que es Metrópoli Xixón. Vale, pues Metrópoli Xixón, después de crearse en el 2014 y que hay un festival de muchas cosas, y en el 2015 creen un Comic-Con. Y además, llámenlo así, Comic-Con. No lo llamen festival, no lo llamen salón, llámenlo Comic-Con. Y yo creo que hay una declaración de intenciones. Porque este festival de cómics, o este Comic-Con, no se parece a los europeos. Tiene más que ver con los americanos. Hay más merchandising, hay más, ¿cómo te diría yo?
vi coses yo llevo yendo muchas vegadas y vi coses de las que se producen en los Comic-Cons americanos, pues eso, cobrar por semelles, cobrar por dibujos, cobrar por... No. Sí, pues por eso te digo que yo creo que el que lo hayan llamado Comic-Con y una declaración de intenciones, porque tienen cosas de los concellos americanos. Y hombre, a ver, yo repito lo mismo, todo lo que se faiga alrededor del cómic a mí encántame y por supuesto que pongo en valer el Comic Con porque yo vi grandes personajes del cómic allí también y charles súper guapes e interesantes, pero bueno, tiene matices que a mí gustenme menos. Entonces, pues yo un poco todo esto. Oye, volvemos al principio. Sí, iba a decirte porque estamos acabando y prometimos a nuestros oyentes y espectadores que dimos decir por qué no había este año el Festival de Angoulême. Es sí que mediatiza la vida de Sean de la Campa y de la su familia, porque todo se falla al rodio de este festival. Al final no te enseñé algunas de las cosas de Angoulême. A ver, tenemos unas manes para los nuestros telespectadores, estarán viéndolo ya, para los nuestros oyentes en RPA, vamos a decir, que Superman una cosa y sobrevuela Angoulême. Una cosa que se fai mucho agora é agarrar a grandes autores y que te faigan personajes así muy internacionales, Superman, Spiderman, lo que sea, sobre la ciudad donde se fai el festival. De hecho, eso lo faenlo también en Avilés y en el Comic Con de Xixón y tienen imágenes de... Y esta otra, veo un gato. Ese ye la mascota del festival. Ah, vale. Esa ye la mascota del festival. Un globo terráqueo, Festival de Angoulême. Ah, son los dos del 25 del año pasado. Sí, del año pasado. Yo saquen todo tipo de revistas, esta del 25 y tengo una por aquí del 24. Son todas gratuitas y una de las cosas guapas del Festival de Angoulême, tienes un montón de revistas gratuitas que puedes disfrutar de cómics que te dan. La verdad que hay un festival muy guapo. También que mantiene ese espíritu, digamos, de lo cultural. Hay mucho guaje, hay muchas cosas para críos, pero también muchas cosas para adultos. Y la verdad que es muy guapo. ¿Y por qué no se celebra? Porque desgraciadamente los festivales están hechos por humanos y los humanos también fan cosas mal. Entonces, el director el delegado general de este festival, que el delegado general de Noven Art, o sea, Noveno Arte, que lleve Frank Bondu, pues un paisano que tiene muchas polémicas ya. Y en la edición del 2016, pues aparentemente no vino ninguna autora femenina y acusaronlo de sexista. Yo de algunos colectivos de dibujantes de cómics mujeres, pues sacaron que en 40 años, más de 40 años de edición del festival, solo habían dado el gran premio a 2 mujeres. Y para hacerlo ya todas estas polémicas que arrastraban, el año pasado hubo una violación de una de las trabajadoras dentro del festival. Vaya. Y la mujer, el festival intentaron taparlo todo para que no se supiese, y la mujer denunció los hechos, entonces el festival despidióla. Y en cuanto se supo todo eso, pues los autores empezaron a amenazar con que no deben ir a la edición del 2026 si no quitaban al director ¿cómo se llama? Sí, a Bondu. Y la empresa que lleva la administración del festival decidió no hacer nada, o sea, no hecho a este paisano, con lo cual poco a poco todos los autores que estaban invitados empezaron a hacer boicot diciendo que no deben ir. Cuando ya no tenían autores, les propias editoriales dijeron, bueno, pues si no vienen los autores nuestros, nosotros no vamos a ir. Y hubo un momento en Pallares, creo que fue, que el propio festival dijo, bueno, pues este año no va a haber edición porque no tenemos... ¿Y habrá la para 2027? Esperamos que haya para 2027 y la organización dice que va a tomar medidas, pero bueno, tuvieron un año entero para tomar medidas porque esto todo o sea, digamos, todos los hechos más graves sucedieron en el 2025 y no hicieron nada hasta Pallares del 2026, que ya cuando ya tuvieron que cancelar porque no tenían autores. Pallares del 2025. Perdón. Eso. Porque la feria se diría en este 2026. ¿En qué fecha más o menos? A finales de xenero. Siempre llega a finales de xenero del año. Y fastidiaron las vacaciones de Sean de la Campa. Exactamente. Que ya lo pierde todo.
exactamente, pero bueno, vine aquí a echaros el rollo un poco. Oye, encantados de tenerte con nosotros bueno, de forma periódica. Vienes a hablar de cómics, haciéndolo en asturiano a más. Yo creo que esto normaliza muchísimo. Sí. Falamos de gaita de tambor, como non, pero también de cómic, sí, en este caso con Xon de la Campa. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por tenerme. Siento el rollo que vos eché. No, todo lo contrario. Yo creo que es muy interesante porque tiene muchas vertientes, como estamos viendo, esto del mundo del cómic y no llena más que sentarse ayer, sino que hay mucho detrás y estamos conociéndolo contigo, porque aparte de ser crítico, de conocer mucho del tema, también estás en el mundo, y es creador de cómic también, aparte de novelista, bueno, muchas otras cosas. Hago lo que puedo. Que nos estás exponiendo en Asturias al Día. Xon de la Campa, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Venga. Seguimos en el programa de este miércoles en Asturias al Día y dentro de un momento más. Con el trabajo de Amor Argüelles en la realización técnica, llegamos a la segunda parte del Asturias al Día de este miércoles, hablándoles de un medio que está pasando por tiempos convulsos: la ganadería, la agricultura y la pesca asturiana, la incidencia del pacto entre la Unión Europea y Mercosur, las denuncias ecologistas ante el Tribunal Supremo por la gestión del lobo, las dudas sobre el futuro de la PAC o el último paro, todavía este lunes pasado, de la flota pesquera española. Son algunos de los asuntos que tocamos a continuación con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Un placer de acompañar. Siempre gana muchísimo en una entrevista en persona para nosotros y también para nuestros oyentes y para nuestros espectadores. Hablamos de Mercosur. El sábado pasado se firmaba en Paraguay ese acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que, como nuestros espectadores y oyentes saben, agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, provoca movilizaciones de rechazo entre ganaderos y agricultores de toda España, la última aquí en Asturias, una tractorada, otra más, el pasado viernes en Ubieu, mientras que la Unión Europea y el Gobierno Central aseguran que ese acuerdo de libre comercio será muy positivo. Nuestros profesionales del sector dicen lo contrario y ustedes, en este caso usted como consejero de Medio Rural, están con los agricultores y ganaderos, cuando en el gobierno central manda también, en este caso, un gobierno progresista y hay otro socialista, igual que usted, al frente del ministerio, Luis Planas. ¿Le queda en medio de la polémica todo esto? Bueno, hay que tener en cuenta que una de las características que tiene el Estado de las Autonomías es pues la capacidad que tenemos los gobiernos que estamos al frente para poder decidir en aquellos ámbitos que nos competen. Cuando algo tarda más de 20 años en fructificar, por algo es. Hay que tener en cuenta que el acuerdo con Mercosur ya colea desde hace mucho tiempo. Acuerdos comerciales de estas características implican, evidentemente, beneficios para quienes tratan de firmarlo, pero también en ocasiones para discordancias, ¿no? Y es verdad que es muy difícil buscar esos equilibrios. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que defender qué bendiciones o qué realmente puede aportar un acuerdo comercial de estas características a Asturias. Y evidentemente no tiene por qué coincidir ni con otros países ni con otras incluso comunidades autónomas, con independencia del signo político que sea. Es decir, para que se nos entienda, imaginemos que Asturias tuviera una gran factoría de fabricación de vehículos, de coches. Probablemente a lo mejor habría esa posible discusión entre que podría beneficiar a ese sector y haber un riesgo de perjudicar a otro, como puede ser el sector cárnico, el apícola o el de los productores de fava. Pero no se dan esas circunstancias. Con lo cual, partiendo de ese análisis, a priori, todo lo que nos puede aportar Mercosur no es positivo para Asturias. Es decir, nos genera muchos riesgos. Que además yo creo que se entiende muy bien. El gobierno de Asturias y nuestro presidente en su momento fue de los pioneros a la hora de defender un arancel medioambiental para el acero.
¿Por qué? Porque se trataba de beneficiar a una producción que para Asturias es muy importante, igual que para algún otro país europeo, para tratar de evitar esa competencia desleal. En esto es lo mismo. Es decir, ¿por qué el gobierno de Asturias, las organizaciones agrarias en Asturias están en contra? Bueno, precisamente porque lo que se trata de evitar es esa competencia desleal y que las condiciones de esas producciones o esos productos que vienen de esos países, pues que si no cumplen con las mismas condiciones exigidas en Asturias a los productores, pues no nos beneficia. Entonces, esa es ni más ni menos uno de los argumentos que avalan nuestra posición y que evidentemente pues hay comunidades autónomas pues donde son productores potentes de vino, de aceite de oliva, pues que tienen una posición distinta y vuelvo a decir con independencia de la ideología, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en Europa, en la Comisión Europea, la mayoría forma parte del Partido Popular Europeo. Hay que tener en cuenta que el apoyo de España a Mercosur no viene de ahora, de este gobierno de estos últimos años. Ya, aunque no se había alcanzado un acuerdo, ya viene incluso de cuando los gobiernos de Mariano Rajoy, en aquel momento ya también se apoyaba, ¿no? Es verdad que se ha avanzado aparentemente con determinadas cláusulas para tratar de evitar la incidencia, pero como se suele decir, nosotros tenemos que defender a nuestros productores. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no citaba concretamente la palabra, pero sí dejaba abierta la puerta en los últimos días a que pudiera haber compensaciones. ¿Reclamará el gobierno del Principado esas compensaciones? Citaba usted carne, fava y miel, pero hay más sectores perjudicados. Es que ya la propia Comisión Europea, para tratar de convencer a Italia, ya ofreció un fondo de 45.000 euros muy dirigido y que beneficia precisamente mayoritariamente a este país. Los productores no se trata de compensaciones, lo que se trata es de que poder desarrollar una actividad y un mercado que puedas competir en igualdad de condiciones. Todo no se arregla con compensaciones y con ayudas, siendo importantes, de la misma manera que ahora mismo estamos en un momento difícil porque estamos en esa negociación del marco financiero plurianual más allá del 2027, que a priori, teniendo en cuenta la propuesta realizada por la presidenta von der Leyen en el verano, pues produce unos recortes importantes en la PAC de un 22%, o incluso en la pesca cercano al 70%. Claro, eso es inasumible para una Comisión Europea que siempre se ha caracterizado por defender la soberanía alimentaria, por defender las producciones de calidad, y eso tiene que haber una corresponsabilidad económica. Claro, pero lo cierto es que la Comisión ya ha dado el visto bueno a ese pacto que se firmaba el sábado. Ahora tiene que ser, vamos a decir, ratificado. No es la palabra jurídica exacta, pero vamos, debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo. ¿Qué esperamos de nuestros parlamentarios en Europa? Por ejemplo, Jonás Fernández, socialista asturiano como usted. Pues vamos a ver, al final todos sabemos y todas las formaciones políticas sabemos cómo funciona esto. Muchas veces en el debate político se utiliza el argumento que votan los diputados asturianos en el Congreso, cuando al final las disciplinas no dependen precisamente de los partidos, por lo menos en el caso de la Federación Socialista Asturiana, directamente de la decisión en Asturias, sino se deben, en este caso, por ejemplo, a la Comisión Ejecutiva Federal o, en el caso del Parlamento Europeo, probablemente al grupo de los socialistas europeos. Pues no lo sé. Es verdad que esto tiene un recorrido largo, de la misma manera que tiene un recorrido largo todo lo que es la negociación del marco financiero plurianual, que probablemente nos entremos en el 2027 antes de que se cierre. Pero yo, por mi deseo y el deseo del gobierno de Asturias, es que no prospere. ¿Hay alguna esperanza? Porque si ya está lanzado, si ya se ha firmado... Bueno, todo hasta que no se finalizan, muchas veces los procedimientos pueden resultar sorprendentes, ¿no? Que se firme antes de que esté ratificado, ¿no? Pero bueno, es así y al final tenemos que acatarlo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este periodo.
No cabe duda que las movilizaciones por parte de los hombres y mujeres del sector primario en Europa son importantes y a veces todos conocemos la capacidad que se tiene de presionar a través de las mismas. Y la presión política dentro del propio PSOE en Asturias, lo digo porque el Partido Socialista de Llanera acaba de anunciar, lo hacía ayer, que va a presentar una moción en el pleno del próximo mes de febrero contra Mercosur. Bueno, precisamente ayer por la tarde celebrábamos telemáticamente un consejo consultivo con las comunidades autónomas y con el ministro y con su equipo. Y uno de los asuntos, y a mí que me tocó defender, dentro de la intervención que defendiera nuestra posición clara y contundente con el tema de Mercosur. Bueno, hubo comunidades autónomas de otro signo político que fueron mucho más tibios, ¿no? A veces consideramos que Asturias no somos contundentes o tratan de decirnos que no somos contundentes, y la posición que trasladé ayer fue muy contundente en esa materia, de la misma manera que con la preocupación que tiene el sector con enfermedades de sanidad animal como la dermatosis nodular contagiosa, que ya en octubre fui el único representante de un gobierno, de una comunidad autónoma, que defendía el cambio de categoría. En el Consejo Consultivo ayer ya recogieron el testigo Extremadura, Cantabria, Galicia, La Rioja, Castilla y León. Bueno, parece que la propuesta que hice en aquel momento no iba desencaminada, ¿no? Bueno, estamos hablando de Mercosur, esta tensión con el sector. Estamos hablando también, por ejemplo, de financiación autonómica. Temen en el gobierno del Principado y en este caso el consejero de Medio Rural que todo esto acabe pasando factura. Tenemos elecciones en 2027. Bueno, todos sabemos que todo influye. Al final ahora hay procesos electorales en muchas comunidades autónomas. En los próximos año y medio, 2 años, evidentemente va a haber varios procesos electorales. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es lo coherente y lo decente. Y al final, cuando estamos en un gobierno, en este caso, lo que nos debemos es a defender a nuestros convecinos, a los asturianos y asturianas, aunque nos toque discrepar. La verdad es que a veces tiene uno la sensación que discrepa muy a menudo, aunque sea a lo mejor con un gobierno de tu mismo signo político. Pero yo creo que al final eso es lo que le debemos a los asturianos. Lo hicimos con el tema del peaje del Huerna, lo hemos hecho con el tema de fauna salvaje y en el tema del lobo. Lo estamos haciendo con el tema de Mercosur y yo creo que eso es lo que realmente esperan de nosotros los asturianos y asturianas. Vamos a hablar también de pesca, de la flota española, asturiana, que echaba el ancla el pasado lunes, se manifestaba en Madrid. Ahí también había asturianos, no salían a faenar, tampoco había actividad, no había rula de pescado el lunes. Los pescadores rechazan el reglamento de control, es un nuevo sistema que se aprobó en Bruselas hace ya casi 3 años, afecta a barcos que tienen más de 12 metros de eslora y sería la práctica totalidad de la flota de Asturias, que actualmente está compuesta por 254 barcos. No vamos a entrar en especificidades porque la idea es saber cómo se va a poder aplicar al final. Llegó a haber un principio de acuerdo en la reunión de esta misma semana. Por cierto, la secretaria general de Pescas asturiana, Isabel Artime. ¿Cómo ven ustedes este cambio y cuál es el camino? ¿Tratar de atenuar las disposiciones de Bruselas desde España? Bueno, evidentemente, yo ayer lo trasladaba al ministro, el agradecimiento y la felicitación por haber buscado el acuerdo ante algo que a veces no nos damos cuenta cuando nos acusan en general, a los que estamos en las instituciones, de aprobar normativas sin acercarnos a la realidad. Estamos hablando de una normativa de hace 3 años, que fue ratificada con una mayoría absolutísima en el Parlamento Europeo, pero por toda la mayoría de los grupos parlamentarios, ¿no? Y sin embargo, cuando llega el momento de la aplicación, que era el 10 de enero, te das cuenta, aunque el sector ya lo venía diciendo desde hace bastantes meses, que para algunos segmentos de la flota, sobre todo aquellos que faenan cerca de la costa, es un sinsentido. No hace falta profundizar en algunas de las exigencias. Nosotros
Yo lo comentaba en el día de ayer, es decir, defendemos la sostenibilidad, el control, pero también defendemos el sentido común, y a veces es que la normativa tiene que tener sentido común. Ahora cuando se habla de la nueva PAC, es decir, tiene que ser la nueva PAC que venga, eliminar burocracia, no, eso tiene que venir de serie, es decir, no luego empezar a hacer modificaciones, analizar, y cuando en Bruselas se toman decisiones, ver realmente que cuando se vayan a aplicar se puedan hacer y que no vayan en contra de, sino que se tienen que desarrollar de una manera razonable y que no perjudique ni burocratice el sector. Y evidentemente este era un ejemplo de lo que no podía ser. A partir de ahora, pues probablemente, a mí me consta que España, una de las cosas que, porque va a tener un encuentro con el comisario, el ministro, es proponer algunas modificaciones reglamentarias. Mientras tanto, jurídicamente parece ser que, así nos lo trasladó ayer, que la propuesta dentro del acuerdo está bien atado, y eso, bueno, por lo menos Asturias nos congratula. Qué pena no hacerle una entrevista y no tener que tocar polémicas, pero tenemos que tocar otra más, consejero, la del lobo. Sí. El Tribunal Supremo revisaba todavía ayer martes los recursos de casación interpuestos por 2 agrupaciones ecologistas en Asturias y en Cantabria. En el caso concreto de Asturias era ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. El Principado alegaba que el recurso contra esta normativa, que permite abatir un número determinado de ejemplares cada año, ya no tiene validez, por lo que jurídicamente se denomina pérdida sobrevenida del objeto del recurso, una vez que el lobo ya no está en el LESPRE, el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Qué esperamos de todo este proceso ante el Tribunal Supremo? Bueno, yo evidentemente lo que espero es que todo lo que salga sea favorable a los intereses, en este caso, de los que defendemos una gestión de una especie de una manera equilibrada. Durante todo este tiempo a mí se me ha cuestionado de los dos lados, porque estamos hablando de un asunto muy polarizado, cuando nosotros yo lo que defiendo es un equilibrio entre la pervivencia de una especie y el desarrollo de una manera razonable de una actividad económica. Y fue la posición que ha mantenido este gobierno, y ya no es en esta legislatura, sino anteriormente. A partir de ahí, somos la comunidad autónoma, quizás, de las regiones europeas que más conoce y mejores estudios tiene sobre la situación del lobo. Hacemos nuestros censos anuales. A raíz de la inclusión del lobo en el LESPRE, otras comunidades ya empezaron a hacerlos también. Es decir, nosotros realizamos un análisis exhaustivo de la situación, y en base a esa situación, elaboramos un programa de control poblacional desde el mismo momento que sale el lobo del LESPRE. Y lo venimos aplicando con un rigor absoluto en base al documento normativo base, que es el Plan de Gestión del Lobo del 2015. A día de hoy, dentro del número de ejemplares previstos en ese programa de control, se han abatido 22 ejemplares, más 11 que hay por otras circunstancias. Es decir, venimos cumpliendo de una manera exquisita y defendiendo una posición equilibrada. A partir de ahí, evidentemente, por parte de determinados colectivos conservacionistas, tratan de torpedear cualquier movimiento que tratamos de realizar en aras de garantizar ese equilibrio, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a tratar es de defender jurídicamente, y es lo que venimos haciendo, las decisiones que se vienen tomando. Es cierto que en algunas comunidades han conseguido paralizarlo, como puede ser en Galicia o en Castilla y León, y están intentando hacerlo en otras comunidades como en Cantabria y Asturias. Cuando se habla de la situación de una especie como esta, yo utilizo un símil que seguramente los oyentes lo pueden entender perfectamente. Cuando se habla de un estatus favorable o desfavorable, como por ejemplo traslada el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, hay que ver no solamente el número de ejemplares o de manadas que hay en un país, sino dónde están ubicadas. Me explico. Si el número de ejemplares existentes en un país se ubican en una serie de comunidades autónomas solamente y en el resto no hay, en esas comunidades acabas teniendo un problema. Imaginemos que en Asturias, todos los ejemplares que hay en Asturias lo metemos en un concejo solo en uno.
en Oreña o en donde sea. Menudo problema tienen en ese sitio. Entonces, nosotros, al fin y al cabo, lo que defendemos es ese equilibrio, ni más ni menos. ¿Qué razón de ser tiene que cuando se abate un lobo es más preocupante que cuando aparece cualquier animal, un chato, una ovella o una cabra matada por el mismo? Oiga, no, son animales iguales, con una singularidad, que es que de las segundas hay actividad económica y vive gente de ello, y tiene consecuencias económicas. Entonces, ¿eso tiene que ir en contra de? No, busquemos un equilibrio. Hay muchos más chatos que lobos. Pero bueno, tiene que haber un equilibrio, y hay zonas que por eso se llaman zonas sin gestión específica, donde lo normal es que no estén. Y hay otras zonas que son las zonas de gestión, donde lo normal es que haya lobos, de una manera equilibrada. Cuando se habla de gestionar una especie, se habla de eso, ni más ni menos. Yo sé que es un asunto controvertido, que es un asunto polémico, pero bueno, yo creo que la posición que defendemos es esa, una posición equilibrada. Y otra polémica, ya vamos acabando, consejero, relacionado con las ayudas a los jóvenes en Asturias para incorporarse al campo. Hubo falta de presupuesto que impidió que llegara a todos. Hubo varias decenas que tuvieron que esperar. De hecho, estamos hablando de unos 79 beneficiarios que tienen que esperar todavía por la subvención ante el malestar del sector. Todo esto dentro de un proceso en el que las polémicas no nos abandonan. ¿Qué está haciendo la consejería al respecto? No estoy de acuerdo en que sea por decir, oye, no, es que no hubo presupuesto. No, sí lo hubo. Lo que hubo una convocatoria definida a priori, donde se realizaba por primera vez con dos procesos en la misma convocatoria, 10 millones de euros con la 9 millones de euros con la posibilidad de ampliar otros 4 millones más, porque figuraba en la convocatoria, y lo hicimos. Es decir, cuando íbamos a resolver el primer proceso, que era de 6 millones de euros, nos dimos cuenta que había muchas más solicitudes, y entonces lo que hicimos es, acogiéndonos a esa convocatoria, incrementar los 4 millones previstos en la misma. Y luego en el segundo proceso quedaban 3 millones, fue lo que resolvimos. Pero bueno, al final, como ocurren en otras convocatorias de otros sectores, y que también eso. Pero yo a lo que voy es al resultado del Plan Incorpórate al Agro y de lo que hemos hecho en lo que va de legislatura. El Plan Incorpórate al Agro supuso por primera vez que se admitiera la pluriactividad, es decir, aquellas producciones como pueden ser la fava, la manzana, que muchas veces para hacer una dedicación exclusiva había problemas porque era muy difícil a priori garantizar la pervivencia de la misma hasta ver cómo te podía ir en ese desarrollo de la actividad, y lo metimos. Por primera vez incrementamos, de manera que la media en Asturias de las ayudas, estamos hablando de 67.000 euros. Podemos compararnos Galicia, la media 40.000 euros. Pero es que hubo 93 incorporaciones en este último, 107 mujeres. En lo que llevamos de legislatura, que hicimos 2 procesos, hemos destinado 17,6 millones de euros, 269 incorporaciones. Y viendo que en el proceso del 2025 hubo éxito, y que hay gente que se ve que cumpliendo quedaba en lista de espera, porque luego es verdad que luego hay renuncias, y por eso se habilitó por primera vez esa lista de espera, habilitamos en el presupuesto 9 millones de euros para el 26 para volver a sacar una nueva convocatoria. De ahí la importancia que tiene un presupuesto como herramienta fundamental para desarrollar esas políticas. Sin embargo, algunos grupos parlamentarios de la derecha, oiga, pero votar el presupuesto no, pedir sí. Es decir, nosotros tenemos que seguir comprometidos con habilitar recursos para sacar unas nuevas convocatorias. Pero garantizamos desde el Gobierno de Asturias que va a haber dinero para todos estos jóvenes. Hombre, que quieran yo no sé cuántas solicitudes va a haber en el 2026, porque no soy adivino. Mira, ahora mismo se cuestiona que igual no hay dinero suficiente para los planes de mejora. Estamos hablando de 20,1 millones de euros en la convocatoria, la mayor que nunca se ha sacado en cuanto a importe, más la posibilidad de incrementar en 5 millones más si hace falta. Claro, imagínense,
ahora mismo el sector es verdad que en precios, en rentabilidad, a pesar de las dificultades, vive un momento bueno. Hay un aluvión de solicitudes y de inversiones. Yo no sé si los va a haber o no. Ahora, yo el máximo que tengo para a priori son los 20,1 y 5 más de poder disponer de esos recursos. No 50, no 60. Es decir, no, es que lo tienes que hacer. No, es que no se trata de inyectar más recursos. Es que tú tienes que atenerte a lo que indica la convocatoria. Entonces, ojalá haya solicitudes y haya más gente joven que se quiera incorporar. Trataremos de, precisamente por eso vamos a sacar una nueva convocatoria en el 26. No es normal sacar convocatorias todos los años y lo hemos hecho en lo que llevamos de legislatura. Lo que pone de manifiesto también que esa medida que incorporamos, porque antes para jóvenes solamente podían incorporarse hasta los 40 años y metimos por primera vez los nuevos agricultores y ganaderos que tengan menos de 56 años. Eso también ha hecho que fuera un acicate para hacer las solicitudes. Yo creo que el sector vive un buen momento a pesar de las dificultades y de las incertidumbres. En precios, en costes de producción. Yo no recuerdo un momento en el que se haya mantenido pues unos precios razonables en carne, en leche, en el equino, porque siempre a lo largo de la historia, en las últimas décadas, si está un poco alta la leche, la carne estaba por el suelo. Bueno, entonces lo que se trata es de tratar de evitar las incertidumbres que se generan con situaciones a veces pues no esperadas, porque lamentablemente siempre pasa algo, ¿no? Yo en lo que llevamos de legislatura, entre incendios, ayudas a la fava, ayudas a la sequía, hemos destinado en ayudas extraordinarias más de 14 millones de euros en 2 años y medio. Vamos, que no duerme tranquilo siendo bueno, porque al final no es una gestión de decir que siempre es lo mismo, siempre Claro. ocurre algo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la vida en el medio rural es eso, incertidumbre en ocasiones y es muy ingrato. Marcelino Marcos Líndez, consejero de Medio Rural y Política Agraria, muchísimas gracias por estar en Asturias al Día. Que tenga usted muy buena jornada. Muchas gracias a vosotros. Seguimos con el programa y dentro de un momentín más. Y hablamos a continuación de Melquiades Álvarez, una figura que fue muy importante en la política asturiana y española y que, bueno, no sé si nuestro siguiente invitado estará de acuerdo o no, ha caído bastante en el olvido. El antiguo Instituto Jovellanos de Sisión acoge la exposición Melquiades Álvarez, el Centro Reformista, sobre este asturiano que fue diputado en el Congreso en 12 legislaturas y presidente de esta institución, el Congreso de los Diputados, en 1923, un cargo que, por cierto, perdió, del que fue destituido por la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera. Ángel Mato Díaz es el comisario de esta exposición. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Gracias por venir hasta los estudios de RTPA para participar en este programa de la radio, que se emite también por la televisión. Eres doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, catedrático ya jubilado de Geografía e Historia en el Instituto Calderón de la Barca de Sisión. Tus investigaciones están orientadas a la historia social y cultural de Asturias en la edad contemporánea. Tienes un gran número de publicaciones sobre ámbitos como la escuela primaria, la alfabetización, las bibliotecas, los deportes, el ocio popular. Eres colaborador habitual del Museo del Pueblo de Asturias. Has investigado mucho sobre los ateneos o las sociedades culturales y también eres experto en difusión de materiales fotográficos de época en diversas publicaciones y en redes sociales. Pero, ¿por qué Melquiades Álvarez? Decía yo antes, es quizás el gran olvidado de la política asturiana. Melquiades Álvarez está en el ADN familiar, en primer lugar. La familia no lo sabía. siempre fue melquiadista, como la mayor parte de las familias de clase media asturiana, etcétera. Eran y siempre estuvieron vinculados al melquiadismo. Y en segundo lugar, todo aquel que haya estudiado el tema de escuelas, el tema de enseñanza, el tema de ateneos y el tema de bibliotecas, sabe que el intento, por encima de cualquier otro sector social, de dinamizar la cultura en España, y sobre todo en Asturias, procedió del entorno de Melquiades Álvarez, que es el entorno de la extensión universitaria del Grupo de Oviedo, que es el momento en el que él se gestó y él se crió. Todos ellos partían del concepto de Joaquín Costa, escuela y despensa. La única forma de poder, de alguna manera, abordar los problemas endémicos de la España de comienzos del siglo XX, la única forma de modernizar
era atender a la alimentación y atender al desarrollo mental y cultural de la población. Y entonces ya desde el principio, cuando yo hacía mis estudios sobre centros, ateneos, sociedades, etcétera, ya me di cuenta que el melquiadismo estaba detrás con toda esta cohorte de catedráticos que yo creo que más que el perfil del catedrático actual tienen el perfil del catedrático entregado, un poco apostólico, etcétera, que tenían a comienzos del siglo XX estos hombres del grupo de Oviedo. Vale, en cuanto a ese hecho de que se haya diluido, por lo menos en la memoria de la gran masa popular, evidentemente tú eres experto en historia, conoces a Melquiades, pero ¿por qué? Porque ha prácticamente desaparecido. Y hay calles, ¿eh? Por ejemplo, hay una en Uvieu, hay otra en Madrid, entre otros muchos lugares. ¿Por qué se ha diluido en el tiempo la de Gijón, que es la primera que se le otorga, es una calle muy pequeñita, que es donde él había nacido, la calle Mesón Viejo, ahí al lado de la pescadería municipal. Y después la de Oviedo, es muy importante la de la Felguera. La de Madrid es la última. Y demás, tuvo más calles y tuvo determinados centros, pero sobre todo hubo los círculos melquiadistas en Gijón, en Oviedo y en Avilés, etcétera, que eran donde se reunían los grupos, los colectivos, los amigos y demás. ¿Por qué se ha olvidado? Bueno, pues porque Melquiades Álvarez forma parte de la Tercera España. Le podían haber fusilado tanto de un bando como de otro, etcétera. Esa Tercera España que nosotros tenemos olvidada y que sistemáticamente tenemos olvidada porque de alguna manera toda la memoria histórica se está enfocando en una determinada dirección y está olvidando a los demás, pero que no hemos descubierto cuando hemos releído a Chávez Nogales y hemos releído a los historiadores o a los periodistas de la época que nos hablan de ese sector que no estuvo ni con un bando ni con el otro, que no se puso ni con un bando ni con el otro. Ese ha sido el primer motivo, yo creo que de la relegación. El segundo motivo es, evidentemente, que la izquierda tiene mala conciencia con Melquiades Álvarez, porque no dejaba de ser un preso político que, gobernando dos exmiembros del Partido Reformista, del partido de Melquiades Álvarez, como eran Manuel Azaña en la presidencia de la República y José Giral en la presidencia del gobierno, etcétera, es degollado vilmente en la cárcel Modelo de Madrid en agosto del 36. Y en tercer lugar, yo creo que porque los políticos, cuando son mártires, o son mártires de tu bando, o si no vale más ignorarlos, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con Melquiades Álvarez. Hasta tal punto de que ahora se tiene más en cuenta cuando hablas a la gente que estás trabajando sobre Melquiades Álvarez, piensan que estás trabajando sobre el pintor y demás. Y es más, cuando buscas en internet, salen más entradas del pintor que del político, ¿no? La exposición se inauguraba hace unos días en el antiguo Instituto de Sisión, al que, por cierto, él mismo acudió. En ese mismo centro se formó Melquiades Álvarez, con un gran número de personalidades y también de público en general. Se puede ver todavía hasta este domingo, hasta el 25 de enero. ¿Estás satisfecho con el resultado popular de la muestra de la que eres comisario? Bueno, con el resultado popular sí, porque ha tenido muy buenas críticas y ha entrado muy bien por los ojos. Yo además estoy muy agradecido porque creo que a veces esas críticas proceden de la bondad natural del público y de los asistentes. No estoy tan contento con la cuestión institucional. No estoy nada contento con la cuestión institucional. Bueno, pues porque en la ceremonia de inauguración, por ejemplo, no había representantes de instituciones que yo considero que estaban allí representadas, que estaban invitadas y que yo creo que deberían de haber tenido una presencia y un respaldo y un apoyo, ¿no? ¿Quieres citarlas? ¿O prefieres pues, no hacerlo? Prefiero no hacerlo, pero bueno, en el ámbito universitario todos se conocen y saben cómo se comportan y lo que hacen, etcétera. Y Melquiades Álvarez era una gran figura del ámbito universitario, como todo el grupo de Oviedo, ¿no? Y para mí una de las aportaciones más importantes de la exposición es que hemos logrado reunir los retratos de 6 de los hombres del grupo de Oviedo que para mí son claves y que son determinantes, como son Adolfo González Posada, don Fermín Canella, Clarín, evidentemente Melquiades Álvarez, don Aniceto Sela y don Félix Pío Aramburu, 6. Y hemos dejado un hueco para el que nos falta, que teníamos un retrato fantástico que era don Rafael Altamira, cuyo retrato, pues está en el Museo del Prado y no nos lo prestaron, y es la primera vez en la historia que se reúnen esos 6 retratos. Faltaría el de Altamira, que sería el 7º, y es una pena que no tengamos un retrato en lienzo
de Álvarez Builla, que sería el octavo, el octavo hombre entonces, para mí esa pared es una pared que tiene un valor excepcional y que representa un poco el periodo histórico de la universidad, dirigida por ese superrector, que yo creo que fue don Fermín Canella. Fue rector, políglota, asturianista, superrector, se metió en todos los campos, era un grandón, además, algo que es muy nuestro y que yo creo que hay que aceptarlo y agradecerlo. Y esa pared yo creo que es memorable, no sé si se volverá a reunir porque se disuelve este domingo, pero yo creo que representa lo mejor de nuestra universidad. Te iba a preguntar precisamente, se acaba la exposición el domingo en el antiguo Instituto Jovellanos de Sisión, pero ¿hay esperanzas de que se pudiera llevar a otro lugar? No. Bueno, esta exposición no. Esta exposición no, pero bueno, otras se pueden hacer, o sea, igual que la he hecho yo mismo puedo seguir haciendo en otros lugares y tal. Quizás la dificultad está en que para esta exposición hemos contado con fondos del Congreso de los Diputados, de la Real Academia de la Historia, del Archivo General de la Administración, del Centro Documental de la Memoria Histórica, etcétera, y de todas las entidades asturianas, bibliotecas, universidad, todo y demás. Y bueno, y esta es una exposición que por el espacio que ocupa, que es un espacio óptimo, por el tamaño que tiene, por la cantidad, que bueno, entra muy bien por los ojos, porque además los elementos decorativos y los elementos estéticos se basan en el cuadro que de alguna manera centra la exposición, que es el retrato de Piñole, retrato que hizo Piñole de Fermín. Déjamelo que lo enseñamos también a la cámara para nuestros espectadores en TPA, habla de ella, Melquiades Álvarez del Centro Reformista, que es como se titula la exposición, y sale, pues eso, la imagen ya de un Melquiades maduro. Sí. Esa mirada profunda, intensa, esas manos que no se ven, que son manieristas, que son del Greco, esos marrones rojizos que son de Velázquez, y esa postura un poco de decepción o de preocupación por la España que le ha tocado vivir, que es muy goyesca, o que puede ser muy del Jovellanos de Goya, ¿no? Ese retrato y toda la paleta de Piñol es la que hemos utilizado para los fondos y para los contrastes. Y además de utilizar, la estética de Piñole para ambientar todo el contexto, además de todo eso, hemos recurrido a algo muy importante que es la caricatura. Sí, te lo tengo aquí apuntado, porque además le toca vivir a Melquiades en una época en la que las caricaturas en los medios impresos tenían una trascendencia vital, ¿no? Una explicación de lo que era la España de aquel momento, de los años 15, 20, incluso 10, en los medios de comunicación impresos, esa caricatura, esa burla, en muchos casos había una burla directa sobre lo que era el personaje en sí. Eso también es muy interesante, Ángel. Bueno, la caricatura no es solamente burla, o tiene por qué ser burla. La caricatura, en primer lugar, es síntesis de los rasgos. En segundo lugar, es esperpento, es un poco de formación y exageración de los rasgos que puedes considerar más atractivos. Y en tercer lugar, es ironía y crítica. Más burla hay en la viñeta satírica, que también hay mucha en la exposición. Yo lo que tenía claro es que para vender la imagen de un político y la vida de un político, o le dotaba de unos atractivos gráficos grandes, o si no, aquello se me iba a diluir, porque la historia de España es tan compleja, tan difícil, que no iba a tener posibilidad de atraer la atención del público o de mantenerla una vez que la has atraído, ¿no? Y por eso recurrí no solamente a la prensa, que es muy importante en la época, que es el medio de comunicación por excelencia, la fotografía cuando la hay, que a partir de los años 20 ya hay bastante fotografía, sino sobre todo al dibujo y a la caricatura, ¿no? Y de ahí que hay una parte de la exposición que es la iconografía de Melquiades Álvarez, que era un hombre que desde un punto de vista de su presencia física era muy atractivo, por su bigote, por su nariz, por su presencia, por su actitud, por su pose, etcétera, y que de alguna manera se cierra con una obra que yo considero que es básica, que es clave, que es la obra de la estatuilla que le dedica Sebastián Miranda, que era gran amigo suyo. Vale, Sebastián la tenemos Miranda, aquí en las manos. Claro, no es tampoco realista, ni mucho menos. Al contrario, es una visión absolutamente, un poco deformada, ¿sí? Y al mismo tiempo una visión muy particular y muy personal de una determinada figura, ¿no?
Oye, una cosa importantísima que no hemos comentado todavía de la figura de Melquiades Álvarez era su inmensa capacidad dialéctica. Le llegaron a llamar el tribuno, el pico de oro, porque en estos tiempos en los que abundan los exabruptos en la política española, en las intervenciones de la inmensa mayoría, tristemente, de los parlamentarios, un asturiano que casi emulaba al divino Argüelles de un siglo y pico antes, pero también asturiano y también con una capacidad de hablar en público impresionante. Sí, yo creo que hay 3 políticos en la historia. Un político donde de verdad se le ves cuando no tiene los papeles delante, como un profesor, ¿no? Cuando va a cuerpo rendido y a cuerpo directo con la realidad, con la transmisión de información, ¿no? Entonces hay 3 políticos en la historia, tenemos el honor de que 2 de ellos sean asturianos, don Agustín Argüelles, sí, que por cierto además no tenemos de ninguno de los 3 tenemos grabación de época, de Melquiades tampoco, don Agustín Argüelles, después don Emilio Castelar, que lo fue todo en el Parlamento, y Melquiades Álvarez, que al ser del siglo XX lo normal es que tuviéramos alguna grabación. Todos los que le oyeron o los que leen sus discursos dicen que él tenía unas ideas generales y que después las desarrollaba, y todos los que han oído sus discursos hablan de una entonación, de una capacidad de transmisión, de una oratoria no barroca, no excesiva, no cargante, que era muy frecuente y que tenían bastantes políticos de la época, sino que hablan de otra manera de transmitir donde había cierta musicalidad, pero bueno, eso es muy difícil con los discursos escritos poder deducirlo o poder sonsacarlo. Claro. Tenemos unos minutinos para hablar de la figura política en sí, porque estamos diciendo que es uno de los grandes olvidados de la política española y asturiana. Lo cierto es que Melquiades funda en 2012 el Partido Reformista. Tenía inspiración republicana, tú me dirás, porque sabes muchísimo más que yo del tema. Un partido que fue importantísimo en Asturias, gobernó en gran parte de nuestros ayuntamientos entre 1913 y 1923. Llegó a tener mayorías importantes también en la Diputación Provincial durante esos mismos años. La cuestión es que después se mostró dispuesto a gobernar en una monarquía democrática, se opuso a la dictadura de Primo de Rivera, fue destituido del cargo de presidente del Congreso en el 23, cuando se produce el alzamiento, y acabó encuadrándose durante la Segunda República a través de una formación que en aquel momento ya se llamaba de forma diferente, el Partido Republicano Liberal Demócrata, era ya muy minoritario en un centro derecha del espectro político. No vamos a decir que eso le costó la vida, pero tampoco fue algo que ayudara a que lo salvara a la izquierda, sino que finalmente fue asesinado por parte de, se supone que anarquistas, en Madrid, en una de las cárceles de la capital del Estado. En la cárcel Modelo, sí. Bueno, hablar de todo el periodo es muy complicado, sí, pero quizás hay que destacar una idea. Melquiades Álvarez es el primer republicano, un súper republicano, que cruza la barrera hacia la monarquía y plantea la accidentalidad de las formas de gobierno. Dice, si la monarquía es democrática, ¿por qué no vamos a aceptar una monarquía tipo Inglaterra? Entonces da ese paso. Eso provoca que algunos le critiquen, etcétera. Y ese lo da con el Partido Reformista. Y tiene el apoyo de toda la intelectualidad de la época. Ortega y Gasset, García Morente, Pérez de Ayala, Pérez de Galdós, etcétera, de todos los intelectuales, porque es la modernidad. Su idea era la modernidad. Y con esa idea de modernidad se mueve, y con esa idea de modernidad tiene un éxito tremendo en Asturias, y como hemos dicho, pues de alguna manera copa ayuntamientos, diputación y demás, lo cual quiere decir que aquí también le acusan de practicar cierto favoritismo en Asturias. Pero él siempre fue un gran defensor de Asturias, porque en Madrid, de hecho, presidió el Centro Asturiano de Madrid, etcétera, etcétera. Cuando llega el año 23 y cuando se pone en evidencia que hay que analizar el desastre anual, los 10.000 soldados españoles muertos en la guerra de Marruecos, es cuando él pierde la presidencia del Congreso de los Diputados, que ya había iniciado una comisión de investigación para ver hasta qué punto el rey. El gran culpable de que su proyecto no se desarrolle es evidentemente Alfonso XIII. Alfonso XIII, que no tenía esa mentalidad moderna ni de los reyes ingleses ni de ningún rey avanzado y moderno. Cuando viene la Segunda República, él de alguna manera denuncia la colaboración de los socialistas con la dictadura, que así fue porque Largo Caballero estuvo en el Consejo de Estado de
de Primo de Rivera, en la época de Primo de Rivera. Y entonces eso es lo que le lleva y le obliga a que no entre en la conjunción republicano-socialista, a que quede fuera y por lo tanto tenga que pactar con la derecha, porque en aquellas elecciones era muy importante formar un bloque homogéneo, había que pactar con distintos grupos para poder, y entonces pacta con la derecha. En ese sentido es un hombre de centro puro, como dice Seco Serrano, el historiador, es un poco el centro puro. En su momento pactó con la izquierda, en la huelga general del 17, etcétera, y al final en la República, que es un momento de mucha conflictividad, de mucho caos, de mucha confusión, pacta con la derecha. Y un minuto, merecería un programa entero para el asesinato. Bueno, yo el asesinato no he querido recrearme porque son muchos asesinatos y nos centramos, por ejemplo, a veces en algunas figuras, nos hemos centrado en Asturias mucho en Leopoldo Alas Argüelles, pero bueno, Leopoldo Alas Argüelles y Melquiades Álvarez representan las dos vertientes, ¿no? Leopoldo Alas Argüelles es el rector de la universidad, lo fusilan en febrero del 37 y Melquiades Álvarez era el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Oviedo para reconstruir la Universidad de Oviedo después del 34 y lo fusilan en agosto del 36. Pero hay otros muchos. Hay otros muchos del grupo de Melquiades Álvarez que a lo mejor habría que citar porque son los olvidados. Está Mariano Merediz en Gijón, está o puede ser Rico Abello en Madrid, que también era liberal demócrata, que había sido, o puede ser, qué sé yo, don Francisco Beceña, que lo mataron en Cangas de Onís, etcétera, también en ese mes de agosto de 1936, y que era catedrático de la Universidad de Madrid y miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales. Pues estamos hablando con Ángel Mato Díaz, es el comisario de la exposición Melquiades Álvarez, el Centro Reformista. Pueden ustedes disfrutar de esa exposición hasta este domingo en el antiguo Instituto Jovellanos de Sisión. Ángel, muchísimas gracias por saber tanto y por explicarlo también. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por no solamente por dar cobijo, sino por meter estas cuestiones de tipo cultural y de tipo histórico, etcétera, en vuestra programación. Para eso estamos en Asturias al Día, entre otras cosas. Programa que ya finaliza en su sesión de miércoles. Disfruten todo lo que puedan de esta jornada o todo lo que les deje.